Según Davis, 1993, si una compañía desea establecer un contacto para un proyecto de desarrollo de software grande, debe definir sus necesidades de una forma suficientemente abstracta para establecer a partir de ella una solución. Los requerimientos deben redactarse de tal forma que varios contratistas puedan licitar el contrato, ofreciendo quizá formas diferentes de cumplir con necesidades de los clientes en la organización. Esto, aunque parece rápido, normalmente cuando se hace una licitación de un contrato, requiere contratistas para un proyecto. Por ejemplo, la universidad licita computadoras para los laboratorios, por ejemplo, debe redactarlo de tal manera que se entienda bien lo que se quiere. Eso es lo que dice esta definición de este autor. Entonces, una vez que el contrato se asigna, el contratista debe redactar una definición del sistema para el cliente. Entonces, él recibe el requerimiento, pero una vez que se le asigna ya el trabajo, debe redactar una definición del sistema para el cliente de manera más detallada, de forma que comprenda y pueda validar lo que dará el software. ¿Qué vamos a hacer nosotros en este caso como desarrolladores? Tenemos que explicarlo bien detallado. Y ambos documentos se pueden denominar documentos de requerimientos para el sistema. Entonces, existe toda una carpeta de todo lo que se nos ha pedido y todo lo que va a ser nuestro sistema. Dentro de estos requerimientos existen tipos de requerimientos que son clasificados como requerimientos del usuario, del sistema y del software. Los requerimientos del usuario son declaraciones en lenguaje natural. Entonces lo podemos poner en diagramas, en gráficos y los servicios que se espera que el sistema proporcione, además de las restricciones bajo las cuales debe funcionar. Esos son los requerimientos del usuario. Y los requerimientos del sistema es un documento estructurado que establece una descripción detallada de los servicios y restricciones operativas del sistema. Aquí va a decir qué va a hacer el sistema y qué restricciones operativas tiene el sistema, qué es lo que no va a hacer el sistema, en otras palabras. Y dentro de otro de los requerimientos es la especificación del software. Es una descripción detallada del software, que es una base para el diseño e implementación. Y está orientada para ser leída para los desarrolladores. Este requerimiento está específicamente escrita para los que van a programar, en otras palabras. Van a hacer el sistema. Entonces, diferentes enfoques o puntos de vista o requerimientos que se pueden analizar. Hemos dicho 3 requerimientos del usuario, del sistema y del software. Vamos a ver definiciones nuevamente sobre requerimientos. El software que proporciona significado y representación, requerimientos dentro de la informática, podemos decir esto. ¿Qué es la definición de requerimientos? Es el software que proporciona significado de representación y acceso a archivos externos creados por otras herramientas. Y la especificación de requerimientos, el usuario debe proporcionar facilidades para definir el tipo de archivos externos, nos tiene que dar toda la información que se requiera. Cada tipo de archivo externo puede tener una herramienta asociada, la cual será aplicada al archivo. Esta es la especificación de los requerimientos, que parece mucha teoría, pero esos son los pasos que intuitivamente se lo hacen. Cada tipo de archivo externo será representado como un icono específico mostrado al usuario. Eso es cuando ya mostramos de manera gráfica. Las facilidades proporcionadas para la representación del icono en un tipo de archivo externo será definido por el usuario. Él nos va a decir de qué forma quiere representarlo para que lo pueda entender de mejor manera. Y cuando un usuario selecciona la representación del icono de un archivo externo, el efecto de la selección es aplicar las herramientas asociadas con el tipo de archivo externo al archivo representado por selección del usuario. Bueno, en realidad eso es lo que significa que nosotros vamos a graficar o diagramar el sistema que se quiere desarrollar con la intervención o involucrando todos
a las personas que pueden afectar al sistema de una manera u otra. Entonces ellos nos van a ayudar a definir y decir qué información viene de otro departamento, de qué manera se la utiliza, y además nosotros vamos a ver qué información externa viene para representarla en nuestro sistema. Eso sería en resumen, ¿no? Bueno, dentro de los lectores de requerimientos, o quienes van a leer esos requerimientos, hay 3 niveles también. La definición de requerimientos la analiza la gerencia de clientes, los usuarios finales, los ingenieros de clientes, que se llaman así, gerencia de contratistas y arquitectos del sistema. Entonces, la definición de requerimientos debe ser redactada para este nivel de esa forma, como para los clientes y usuarios. Los requerimientos de especificación, ¿a quién le interesarán? ¿Cómo se especifica el sistema? ¿Qué es lo que hace, no hace? A los usuarios finales del sistema. También les interesa a los ingenieros de clientes, arquitectos del sistema y sobre todo a los desarrolladores del software o del sistema. Entonces, en la parte de definición entran los arquitectos del sistema, que son los que les interesa cómo va a ser estructurado, qué elementos se tienen que cubrir, etc. Y los requerimientos de especificación ya entran los usuarios finales y los que elaboran el programa. Especificación de software es otro nivel, que aquí dice quizá los ingenieros de clientes, pero más que todo en la especificación de software intervienen los arquitectos del sistema, los analistas y diseñadores del sistema y los programadores, los desarrolladores de software. Esos son los lectores de requerimientos. Ellos se van a abocar a esa parte. Entonces, la definición nos va a ayudar la gerencia, todos los que intervienen en la empresa o institución y los arquitectos del sistema que van a ayudar a definir los requerimientos. En los requerimientos de especificación están los usuarios finales y los que hacen el análisis y diseño del sistema y la programación, que serían los arquitectos del sistema y desarrolladores. Y en la especificación de software también están los arquitectos del sistema y los desarrolladores y quizá los ingenieros de clientes, dice, porque también ellos van a ir involucrándose para ver cómo va quedando el sistema. ¿Se entiende esa partecita? Sí, dedito arriba o no. ¿Puedes repetir, Inge? Disculpe, Inge. ¿Perdón? Lo ultimito, ¿será que lo puedes repetir? ¿La especificación de software? Sí. Ya, en la especificación de software, ahí vamos a detallar cómo va a ser el análisis, el diseño y la programación. Por eso es que les interesa netamente a los desarrolladores o a los informáticos, en otras palabras. En la especificación de software van a entrar los arquitectos del sistema, que son los que hacen el análisis y diseño del sistema, y los desarrolladores, los que programan el sistema en sí. También decimos quizá ingenieros de clientes, porque ellos también van a intervenir en ver si está de acuerdo a lo que ellos solicitaron. Por eso dice quizá los ingenieros, pero después, cuando ya esté el sistema, todos los involucrados van a revisar el sistema. Pero básicamente son esas 3 partecitas que vamos a ver de cuadro de intereses, podemos decir, a quienes le interesa cada parte. Bueno, ahora vamos a ver requerimientos funcionales. Hay los requerimientos funcionales y no funcionales que decíamos a un inicio. Los funcionales describen qué va a hacer el sistema. Describen la funcionalidad o los servicios del sistema. Ahora, depende del tipo del software y del sistema que se desarrolla y de los posibles usuarios del sistema. Los requerimientos funcionales para el usuario son declaraciones de alto nivel, los que se describen en forma general. Sin embargo, los requerimientos funcionales del sistema describen los servicios del sistema en detalle. Entonces, si se fijan aquí en esta partecita, hay 2 elementos que considerar: los requerimientos funcionales para el usuario y los requerimientos funcionales del sistema. Entonces,
los que son para el usuario les explicamos en alto nivel, o sea, en general qué va a ser el sistema. Pero los requerimientos funcionales del sistema ya se describen todo lo que va a ser el sistema y en detalle, en otras palabras, uno general y el otro en detalle. Entonces, ¿qué serían los requerimientos funcionales? Repasando. ¿Alguien me puede decir? ¿O alguien ha escrito en el chat? Porque no estoy revisando. Nadie. ¿Entendieron los requisitos funcionales para que pasemos a los no funcionales? Se describe qué es lo que va a hacer el sistema, ¿no? Describen cómo funciona el sistema y los servicios que nos va a brindar. Esos son los funcionales, cómo va a funcionar el sistema. Entonces, en los requerimientos no funcionales, ¿qué serán? Definen las propiedades y restricciones del sistema. Por ejemplo, fiabilidad, respuesta en el tiempo, capacidad de almacenamiento. O sea, no es cómo va a funcionar el sistema, sino otras herramientas que van a afectar al sistema. Por eso es que se definen esas propiedades para ver de qué manera está restringido el sistema o qué cosas no va a poder cubrir. El proceso de requerimientos puede especificarse a través de una herramienta case, lenguaje de programación o método de desarrollo. Ahorita vamos a ver ejemplos de estos dos requerimientos para que veamos la diferencia. Dentro de los requerimientos no funcionales hay 3 tipos de requerimientos. Los requerimientos del producto o del resultado, los requerimientos de la organización u organizacionales y los requerimientos externos. ¿Cuáles son los requerimientos del producto? Estos especifican el comportamiento del producto, por ejemplo, como rapidez de ejecución, fiabilidad. ¿Qué más podemos agregar en requerimientos del producto? A ver quién me ayuda. Es lo que nos interesa a nosotros todo el tiempo. ¿Qué otros requerimientos del producto podemos dar como ejemplo? Especifican el comportamiento del producto. Por ejemplo, ¿qué les interesa a ustedes cuando hacen una descarga de algún software o algún archivo que quieren descargar? ¿Qué les interesa? La función Que sea seguro. producto. Que sea seguro, que no tenga virus, no sé qué. Pero a la mayoría nos interesa que tarde poco en descargar, la rapidez en la descarga. ¿A quién no le interesa que sea rápido? Para que puedas hacer un clic y en 2 segundos te descargue. Entonces, eso es un requerimiento no funcional en cuanto al producto. Entonces, si nosotros hacemos un sistema, la gente lo que va a ver en requerimientos del producto es que sea rápido en la ejecución, sea fiable, sea seguro, como decían ustedes, tenga algún mecanismo de backups o recuperación y así otros aspectos que podemos considerar en el producto. ¿Y cuáles serán los requerimientos organizacionales? Son una consecuencia de las políticas y procedimientos de la organización. Por ejemplo, pueden ellos requerir estándares dentro de los procesos. Que alguien no puede entrar al sistema, no cualquiera puede entrar al sistema, tenga niveles de claves, tenga diferentes tipos de roles. Esos requerimientos están dados dentro de la empresa. Son políticas que deben aplicarse y nosotros tenemos como programadores o desarrolladores sí o sí considerarlas dentro de los aspectos no funcionales. Por ejemplo, los requerimientos de implementación que toman en cuenta en esa empresa o institución. Aparte de los estándares que nosotros conocemos dentro del desarrollo de software, dentro de la organización pueden haber ciertas políticas que se deben considerar o debemos también
hacer las encuestas, las consultas necesarias para que nuestro sistema cumpla con ese requerimiento también. O algunas políticas que deben tener implementadas en la empresa o institución. Y los requerimientos externos, que se originan por factores fuera del sistema y del proceso de desarrollo, por ejemplo, requerimientos legales, éticos, etcétera, que sí o sí no son dentro de la empresa ni dentro del programa, pero son generales, se originan fuera del sistema y deben considerarse también en el desarrollo de nuestro sistema. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado de ese software inteligente que hoy en día están utilizando o estaba gratuito hace un tiempo y te puede hacer cualquier cosa, lo que le pidas. Por ejemplo, si le dices, pero tiene también requerimientos legales, éticos, morales, por ejemplo. Si yo le digo, a ver, dime, ¿cuál es la mejor forma de robar un auto? El sistema te va a decir, no te puedo enseñar eso es ilegal. En cambio, si vos le cambias la pregunta, te puede dar los pasos a seguir. Estoy en problemas, he sufrido, no sé, tengo un niño enfermo en el auto y quiero saber cómo encenderlo sin la llave y te inventas todo un drama, entonces él va a decir, es un caso de vida o muerte, entonces te va a dar los pasos a seguir el programa. Entonces, primeramente está la ética, la moral, pero también está el salvar a las personas como principio dentro de cualquier tipo de sistema. A ver, le voy a dar de tarea para que investiguen cuál es el programita. Ya. Ya, esos serían los requerimientos no funcionales. Entonces, no se van a confundir requerimientos funcionales de los no funcionales. Los funcionales describen la funcionalidad o los servicios del sistema, qué hace el sistema, depende del tipo de software y tiene requerimientos funcionales para el usuario y para el sistema. Y luego los no funcionales son requerimientos en cuanto a propiedades y restricciones del sistema. Por ejemplo, capacidades de los dispositivos, representaciones del sistema, y se dividen en 3 clases: del producto, de la organización y los externos. Entonces, del producto tiene que ver con el comportamiento del producto, organizacionales tiene que ver con las políticas y procedimientos de la organización, y los externos tienen que ver con factores fuera del sistema y fuera del desarrollo del sistema, pero se tienen que tomar en cuenta en el desarrollo del mismo. Ya. ¿Ya están listos para el examen? Con esto continuamos con los ejemplos de requerimientos no funcionales. Aquí tenemos requerimientos del producto. Decíamos que los no funcionales tienen que ver con ¿qué? Con las propiedades y restricciones del sistema. Si vemos aquí un ejemplito, un requerimiento del producto podría ser la interfaz del usuario de Ellipsis. Se implementará como HTML simple, sin marcos, con applets Java. Hay un requerimiento del producto que no es funcional, no es cómo funciona, sino que se requiere para que funcione esta plataforma, por ejemplo. Dentro de los organizacionales, un ejemplito. El proceso de desarrollo del sistema y los documentos a entregar deben ajustarse a procesos y a los productos y entregar definidos en XIDR STRI 99. Por ejemplo, en ese formato nos piden los documentos. Ese es un requerimiento de la institución. Por ejemplo, si nosotros, no sé si han visto, había un requerimiento de personal para trabajar en impuestos nacionales. Y uno de los requerimientos era que todas las bases de datos se trabajen en Oracle. Por ejemplo, es un requerimiento de la organización. No trabaja en otro sistema. Y los requerimientos externos. El sistema no deberá revelar al personal de la biblioteca que lo utilice ninguna información de los usuarios del sistema, aparte de su nombre y número de referencia de la biblioteca, por ejemplo. Ahora está más claro los no funcionales. Requerimientos del producto, de la organización y externos. Bueno, si nadie dice nada, entonces entiende.
Ahora, fíjense, aquí tenemos tipos de requerimientos no funcionales. Hay requerimientos no funcionales del producto, de la organización y externos, hemos dicho que son los tres primeros en la parte de arriba. Y dentro de los requerimientos del producto podemos tomar en cuenta la usabilidad, eficiencia, ¿qué dice aquí? Relatividad, portabilidad, que sea portable. Y dentro de la eficiencia puede ser, por ejemplo, requerimientos del espacio, del performance. Dentro de la organización, requerimientos de la organización pueden ser requerimientos de envío, por ejemplo, requerimientos de implementación y algunos estándares. Y dentro de los requerimientos externos también puede haber otros requerimientos, como de interoperabilidad, de ética legislativa, privacidad, seguridad, etc. Y así se puede dividir en muchos tipos de requerimientos no funcionales. Nosotros vamos a hablar de manera general del producto, la organización y externo, pero dentro de eso se consideran todos los demás. Bueno, aquí hay unas métricas para los requerimientos no funcionales. ¿Qué se tomaría en cuenta, por ejemplo, dentro de estas métricas, o cómo se lo mide la métrica? En cuanto a la rapidez del producto, por ejemplo, que las transacciones sean procesadas por segundo, el tiempo de respuesta al usuario y a eventos. Se toma en cuenta en la rapidez, cuánto tarda en responder al usuario y a determinado proceso, o pregunta, o consulta. Otra propiedad de la rapidez es el tiempo de actualización de la pantalla. Por ejemplo, esa es una forma de medir. El tamaño puede ser medido en kbytes, el número de chips de memoria RAM. La propiedad de facilidad de uso se puede tomar en cuenta el tiempo de capacitación, el número de cuadros de ayuda, el manual de usuario, etc. En fiabilidad, el tiempo promedio entre fallas, por ejemplo. Si ocurre un error, ¿cuánto tarda en subsanar el problema? La probabilidad de no disponibilidad, la tasa de ocurrencias de fallas, ¿cuánto podría fallar máximo? Disponibilidad, que esté, por ejemplo, disponible 24/7. Robustez, tiempo de reinicio después de fallas, por ejemplo, cómo se recupera el producto. El porcentaje de eventos que provocan fallas, ahí se tiene que tomar lo mínimo posible. La probabilidad de corrupción de los datos después de las fallas. Si ocurre una falla, qué se puede haber dañado y cómo se puede subsanar el problema. Y portabilidad, que ahora hoy en día es bien importante tomar en cuenta que el programa sea portable. Y los porcentajes de declaraciones dependientes del objetivo y número de sistema objetivo. O sea, cómo se puede hacer para utilizar en otros equipos, por ejemplo. Esas son algunas métricas para los requerimientos no funcionales que se tienen que tomar en cuenta a la hora de hacer el análisis, el diseño y el software que estamos creando para la solicitud que se nos ha hecho de requerimientos de usuario. No sé si tienen alguna consulta sobre las métricas. En realidad estos algunos ejemplitos de cómo se puede medir para que tomemos en cuenta y no sé si alguien utiliza Tigo, por ejemplo. Tigo se ha caído el sistema el domingo, ¿no ve? Entonces ahí tendríamos que ver si es fiable, el tiempo de promedio de fallas, tendríamos que ver la rapidez, el tiempo de respuesta, cuánto tarda en solucionar el problema, etcétera. Y saben ustedes, cuando se cae un sistema así tan grande, produce miles de dólares de pérdidas, ¿no? Entonces, todas esas propiedades se tienen que analizar a la hora de hacer el análisis, el diseño de un sistema. Y eso sería la clase de hoy.
Les tengo aquí una pequeña tareita y les he puesto, creo que ya les había dado una tarea en la anterior clase de analizar un problema, ver cómo se define un problemita. Hay alguien quiere entrar, pero no le puedo. Ahí está. ¿Han hecho la tarea de la anterior clase? Sí, ya ha dicho que iba a dar una fecha para presentar. No, para hoy día solamente era una idea de más o menos qué quisiera hacer y cómo puedo definir mi objetivo. No ve que les he dado, vayan viendo unos 10 problemitas que se puedan presentar en una empresa. Y luego cuál va a ser el objetivo para resolver ese problema. Entonces, en función a eso, ya la otra semana vamos a trabajar un poco más a detalle. Y nuestro siguiente paso va a ser definir los requerimientos para el sistema, para ese sistema. Entonces quedaría pendiente también esta segunda actividad. Entonces vayan por favor trabajando en eso, así la otra semana ya tenemos material para poder definirlo, por favor. Entonces, no sé si tienen alguna consulta. Voy a habilitarlo en la plataforma esta clase para que lo repasen, o los que no han podido entrar a clases, lo repasen por favor y vayan leyendo por favor las clases avanzadas. Creo que esta es la tercera, para que vayan leyendo para que no se les acumule y luego una vez que terminemos todo el tema 1, que está dividido en varias clases, ya podamos dar una evaluación. Ustedes ya definirán cuando quieren dar para que no se les acumule. Yo tengo los exámenes de manera virtual, pero vamos a dar todo por escrito en la clase. Así para que no se acumule, les estoy pasando cada clase las diapositivas para que vayan leyendo, por favor. Ya no sé si tienen alguna consultita. Ya está habilitada en la plataforma, entonces. ¿Verifican, por favor? Bueno, a mí me sale que ya está. Inge, eso de los 10 problemas, ¿tiene que ser de un negocio que conozcamos o podemos, digamos, fijarnos de negocios grandes, tipo empresas que son muy conocidas? Yo quisiera que sea algo que se conozca aquí en el medio para que así todos podamos aportar y ver cómo, porque si vemos una empresa grande, por ejemplo, ¿cuál podría ser? Por ejemplo, nosotros si vemos alguna empresa que no existe en el medio, vamos a inventarnos los problemas, vamos a suponer, hacer suposiciones de qué es lo que pasa, todo eso, y no nos va a ayudar mucho a analizar el mismo sistema. Por eso quería de cualquier negocio, empresa, dentista, ferretería, cualquiera que tengan acceso, tenga algún pariente, sería más fácil para poder hacer el análisis. De todas maneras, este es un ensayo. Como queremos hacer un ensayo, por esta vez sí pueden hacer cualquier tipo de problemas, porque lo que nos interesa es ver un listado de problemas y poder analizar, definir bien el problema y definir nuestro objetivo. Porque después ya vamos a definir bien lo que vamos a trabajar en el semestre y para ahí ya necesitamos algo concreto. Y vamos a trabajar también en coordinación con otras materias para que así de ese mismo sistema puedan identificar sus bases de datos y otros aspectos.
Pero por el momento vamos a ir haciendo la práctica, sí, por el grupo que ya tiene. Si quieren hacer alguna empresa conocida, entonces igual, bueno, para esta práctica, hagan listado de problemas posibles, pero tienen que hacer un buen análisis, una situación problemática que se pueda presentar. Digamos aquí el acceso, bueno, en la clínica Cruz del Sur, digamos, se cuenta aproximadamente con tanto personal, tiene tantos pacientes o usuarios que acceden al mismo, entonces toda la parte preliminar para que todos nos involucremos y en base a eso analicemos. Eso hemos dicho por grupos, ¿no ve? Bien, entonces quedaremos ahí, jóvenes, si no tienen alguna otra consulta. ¿Para cuándo me lo pueden traer ese listado de problemas? ¿Para el lunes? ¿Para el siguiente lunes, Inge? Sí, porque para el miércoles tienen que presentar su tema de exposición, ¿no ve? O para este viernes también podría ser. No sé qué opinan, es de sentarse un rato y analizar, escribir. Inge, yo estaba pensando preguntar, no sé, conozco un familiar que trabaja en Coquito con la granja. A lo mejor puedo consultar ahí. Está perfecto, está bien. Sí, ¿Qué sí. problemas identifican ellos? Por ejemplo, no sé, para la distribución, para mantenimiento, para entregas, o sea, todo eso lo escribes así, todos los problemas. No importa si son más de 10, pueden ser 20 problemas. Y de ahí nosotros vamos a analizarlo en la clase. Ok, Inge, entonces lo preguntaré. Muy bien, entonces, ¿para cuándo lo anotamos, chicos? Para el viernes, para el otro lunes. Así ya todos trabajamos en eso. ¿Perdón? Viernes creo que dijo Inge. ¿Para este viernes, chicos? Ya. Yo opino que sí, Inge. Viernes. Alumno, Inge. ¿O lunes? Viernes, Inge. Está durmiendo ese todavía. El lunes sería 12 de marzo, ¿no? Ya, para el lunes, pero para el lunes ya todos los grupos traen todo, ya completito, ¿no? De los problemas, todo eso. Y vayan, ya les he dicho que también investiguen cómo definir un problema, un objetivo, cómo definir un objetivo, cuáles son sus partes. Y ejemplos pueden traerse. Para que en base a eso en la clase ya lo definamos. Entonces yo me voy a anotar para el lunes 12 de marzo. 13, ¿no? 13 de marzo. Ya. Bueno, quedamos ahí entonces, por favor. Nos vemos el miércoles. Bueno, Inge. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Chao, chicos.